Hola, mi nombre es Andrea Yaret. Este video es para mi materia de mecánica vectorial. Hoy voy a estar resolviendo un ejercicio donde me van a pedir determinar el valor de 3 fuerzas de tensión en un sistema de equilibrio. Para esto voy a utilizar el método del triángulo analítico. Pues lo primero que se tiene que hacer es analizar el ejercicio. Ya tengo un par de cosas subrayadas, pero pues igualmente les voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Primero que nada, pues este ejercicio nos viene con un enunciado y unas especificaciones, y al lado viene un pequeño diagrama. Ok. Como podemos ver en primera instancia, para analizar el diagrama, podemos ver que aquí hay una masa actuando sobre el sistema de equilibrio que tiene un valor de 650 gramos. Podemos ver 3 fuerzas de tensión, que es desde el punto B hasta el punto C con un ángulo de 50 grados, desde el punto A hasta el punto C con un ángulo de 60 grados y desde el punto C al punto D con un ángulo de 70 grados. Ya habiendo analizado esto y habiendo ubicado bien las 3 fuerzas de tensión, podemos pasar al siguiente paso. Para hacer que nuestro método del triángulo funcione bien, tenemos que pasar cada uno de los vectores manteniendo sus ángulos y su sentido. Si no, no puede salir bien este ejercicio. Entonces, vamos a pasarlos uno por uno. Pasamos primero el vector rojo. Como ven, su sentido va hacia arriba y hacia la izquierda, justo como aquí en el diagrama. Y lo que sigue es pasar su ángulo. Ya lo pasamos con su sentido original, entonces hay que pasarlo con su ángulo original también. Para eso pues ponemos el sistema de referencia antes que nada y luego marcamos el ángulo original del ejercicio, que es pues de 50 grados. Después vamos a pasar otro vector del diagrama, que en este caso sería este verde. Como ven, también conserva su sentido hacia abajo y hacia la izquierda, como en el diagrama original. Después de eso pasamos al sistema de referencia para poner su ángulo. Como podrán ver, pues ya nada más nos falta un lado del triángulo para poder cerrarlo completamente. Y lo primero que tienes que observar para poder hacer este tipo de método es pegar un vector desde la cola a la cabeza y el siguiente desde la cola a la cabeza, así de esta manera. Si no, no va a estar bien hecho tu método del triángulo analítico. Entonces, para el tercer vector tenemos el morado, que como ves también conserva su dirección hacia arriba y hacia la derecha, como en el diagrama original. Ya nada más nos falta agregar su ángulo. Podemos usar el mismo sistema de referencia aquí abajo, ya que pues como podrán ver los ángulos están del mismo lado. Así es como se arma en primera instancia nuestro triángulo para dar inicio al método del triángulo analítico. Bueno, para el paso 2, pues obviamente es opcional, pero pues a mí me gusta pasarlo a limpio. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría nuestro triángulo completamente cerrado, que es básicamente así. O sea, está, digamos que a limpio, pero no tiene los ángulos originales, que pues en este caso serían los que ya están marcados ahí, que es un ángulo de este lado con valor en 50 y los dos ángulos que van así de lambda y de beta. Pero pues este era el propósito de enseñarles que tenemos un triángulo completamente cerrado.
con los tres vectores sin cambiar su dirección ni su ángulo. Para el tercer paso, tenemos que indicar los ángulos internos de nuestro nuevo triángulo. Para eso voy a pasar nuestro triángulo de nuevo a limpio y podemos ir indicando paso por paso cada uno de los ángulos que tenemos que formar. Yo recomendaría cambiar de signo o de símbolo cada ángulo, porque pues básicamente es un ángulo completamente diferente a los ángulos originales del problema. Entonces, si les pones los mismos signos, te vas a confundir y también pues se va a confundir tu profesor o quien vaya a revisar tu ejercicio, porque pues básicamente estarías diciendo que este ángulo, por ejemplo, si le pones beta, si a este ángulo le pones beta y digamos que tu nuevo ángulo vale, yo que sé, 80 grados, estarías diciendo que este ángulo podría valer lo mismo que este ángulo. O sea, si por ejemplo vuelves a reescribir tu triángulo, eso no es un triángulo. Si vuelves a reescribir tu triángulo y aquí nada más le pones beta, tu profesor o tú cuando lo leas de nuevo, ¿cómo vas a saber si este es el beta original de 70 grados o si es el beta de tu triángulo formado de 80 grados? Entonces pues sí te vas a confundir un montón. Por eso pues es recomendable y deberías de cambiar de símbolo griego o letra los ángulos internos de tu triángulo. Bueno, para ir paso por paso, tengo que revisarlo todo, perdón. Para ir indicando los ángulos internos, pues podemos pues poner cualquier letra que se nos antoje. Entonces, para este ángulo de acá, yo elegí poner omega. Este va a ser el ángulo omega, este va a ser el ángulo alfa y este va a ser el ángulo teta. Y dirás, ¿por qué tienen los colores de las mismas fuerzas que ya están escritas? Si se supone que no son ángulos de esas fuerzas, sino que son ángulos compartidos entre fuerzas. Bueno, esto es para facilitar la localización de cada ángulo en la herramienta de los senos. Entonces, pues sí, es para facilitar la ubicación en el teorema de senos. Bueno, después de haber indicado los ángulos internos de nuestro triángulo, el paso número 4, antes de pasar al paso número 4, tenemos que saber que pues la suma de todos los ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar 180 grados para poder pasar al paso número 4, que es calcular esos ángulos internos. Ok, pues ya pasando al paso número 4, pues ya es, como lo mencioné antes, calcular los ángulos internos uno por uno. Para eso vamos a ir pasando fuerza por fuerza para calcular los tres ángulos. Por ejemplo, ahorita vamos a pasar, pues vamos por número, ¿no? La fuerza número 1 y la fuerza número 2 para calcular el ángulo de alfa. Para eso, en un apartado, vamos a pasarlos con dirección. Los primeros vectores con dirección tienen que ser completamente con la misma dirección original. Entonces, ya que los tenemos así, ya podemos pasar los ángulos originales del problema, que en este caso pues de fuerza de tensión 1 es de 50 grados y en fuerza de tensión 2 es de lambda de 60 grados. Entonces, pasamos las líneas de referencia
para el ángulo de la fuerza de tensión 1. Después hacemos las líneas de referencia para el ángulo de tensión 2. Y dirás, pues sí, pero aquí no tiene nada que ver con este ángulo de en medio. Pero podemos hacer lo siguiente. Ya que esta que está aquí es complementaria a la que está de este lado de acá. ¿A qué me refiero? Que si aquí tenemos lambda, del otro lado también tenemos lambda. Entonces, dirás, sí, pero pues son los ángulos de afuera. No tiene nada que ver de los de adentro. Pero haciendo lo siguiente podemos sacar el ángulo de alfa. Como podrán saber, esto de aquí son 90 grados. Entonces, si aquí parte una de 90 grados y otra de 90 grados, tenemos que el ángulo de 50 es lo de afuera. Entonces, ¿qué falta adentro? Entonces sería el resultante, lo que está adentro de aquí. Entonces simplemente se hace eso. Restamos lambda. Ay, estoy rayando. Restamos lambda de 90 y el ángulo de 50 de la fuerza de tensión 1 de 90 grados, dándonos de resultado que pues para 50, de 50 para que llegue a 90 faltan 40 grados, y de 60 para que llegue a 90 faltan 30 grados. Entonces ya se complementan estos dos ángulos para formar el ángulo de alfa. Tenemos que 30 más 40 grados son iguales a alfa. Entonces hacemos la suma. 30 más 40 son 70 grados, que son iguales a alfa. Ya tenemos el primer ángulo interno de nuestro triángulo, que es alfa. Entonces pasamos al segundo ángulo. Para pasar al segundo ángulo, pues podemos, como ya dije, ir de fuerza en fuerza, ¿no? Entonces en teoría tendríamos que agarrar la fuerza de tensión 2 y la fuerza de tensión 3. Para esto pasamos a un lugar apartado de nuevo para no mezclar todos nuestros ángulos, porque eso solo nos confundiría más. Entonces agarramos la fuerza de tensión 2 y la fuerza de tensión 3, conservando su dirección. Después apuntamos sus ángulos originales con el sistema de referencias. Primero para fuerza de tensión 2, que como vemos está de ese lado de ahí. Pero oh, sorpresa, nuestro tercer ángulo también está de ese lado de ahí. Entonces hacemos lo siguiente. Apuntamos el ángulo de la fuerza de tensión 3. Y dirás, pues ¿cómo vamos a resolver esto? Fácil. Como puedes ver, el ángulo de lambda y el ángulo de beta se superponen en el ángulo que queremos calcular. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Podemos sumar lambda y sumar beta, y restarle omega nos dará igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque digamos, este es omega. Entonces, descomponemos lambda como el ángulo de fuera y el ángulo de omega. Esto es equivalente a lambda. Este ángulo es lo de afuera y este pues es omega. Entonces descomponemos B y tenemos de sorpresa ángulo externo 2 más ángulo omega.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2 veces el ángulo de omega, pero solo necesitamos saber cuánto vale un solo omega. Para eso, ¿qué podemos hacer? Podemos sumar estos 2 ángulos omega y restarles un ángulo omega, para así como resultado pues de 2 omegas menos omega tendremos omega solo, omega simple. De esa manera, usando esta lógica, podemos hacer lo siguiente, que es pues sumar lambda y beta y restar omega. Nos tendría que dar en teoría 90 grados porque estamos restando un omega. Nos quedaría ángulo externo 1 más omega más ángulo externo 2. De esa manera pues sabemos que esta suma, que es este ángulo externo 1, ángulo externo 2 y 1 omega, sería igual a 90 grados. Usando esa lógica podemos calcular el valor de omega solo. Entonces, ya teniendo la lógica detrás de nuestra ecuación, podemos iniciar con el despeje. Sabemos que sumando lambda y beta y restando omega, que es el que queremos saber cuánto vale, nos da igual a 90. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para despejar omega? Pues como aquí es omega un ángulo negativo, lo podemos pasar del otro lado de la igualdad para hacerlo positivo, quedando de la siguiente forma. Ángulo lambda más ángulo beta es igual a ángulo omega más 90 grados. Ahora, queremos que de este lado de la igualdad solo nos quede omega. Entonces, podemos pasar este 90 del otro lado de la igualdad, teniendo como resultado esto. Lambda más beta menos 90 grados es igual a omega. Ya teniendo un despeje de omega, podemos sustituir el valor de lambda y beta para así poder tener el resultado en grados. De la siguiente manera. Lambda equivale a 60 grados y beta equivale a 70 grados. Entonces ya nada más nos quedaría hacer suma y resta. 60 más 70 grados menos 90 grados para obtener el resultado de omega. Entonces nos quedaría como resultado que omega equivale a 40 grados. Gracias a esto pues ya tenemos nuestro segundo ángulo interno de nuestro triángulo y podemos pasar al siguiente. Entonces, para pasar a nuestro cálculo del tercer ángulo, ya el último que nos queda, pues ya calculamos alfa y ya calculamos omega, nos queda teta, que es entre la fuerza de tensión 3 y la fuerza de tensión número 1. Para eso pasamos a un lado apartado para no confundirnos y apuntamos vector de fuerza de tensión número 3, conservando su dirección. Podemos apuntar de una vez su ángulo original. Primero ponemos el sistema de referencia y apuntamos su ángulo de beta. Después apuntamos el vector de fuerza de tensión 1, conservando su dirección, y apuntamos su ángulo con el sistema de referencia. Ya teniendo esto me dirán, no pues, ¿cómo sacamos este ahora? Pues podemos usar el mismo principio de aquí, que es complementario, para poder hacer lo siguiente. El complementario de beta es este de aquí. Y el complementario de la fuerza de tensión 1 es este de acá. Entonces ya sabemos más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Para poder hacer esto, nada más, como pueden ver, ya tenemos la mitad del ángulo. Nos falta la otra mitad. ¿De qué manera lo podemos sacar? Pues mira,
este cuarto de aquí es igual a 90 grados. Entonces, ¿cuánto le falta a beta para conseguir los 90 grados? Le falta 20. ¿Por qué? Porque beta equivale a 70 grados. Entonces 70 más 20 son 90. Muy bien, entonces ya nada más lo que nos falta es sumar el ángulo de 20 grados que le sobran a beta más el ángulo de la fuerza de tensión 1 para obtener el ángulo teta de nuestro triángulo. Entonces sustituimos. El ángulo de la tensión 1 es igual a 50 grados. 50 más 20, teta tiene un valor de 70 grados. Ya teniendo estos tres ángulos internos, esto es opcional, pero pueden realizar lo siguiente. Como ya había dicho, pues los ángulos internos de nuestro triángulo nos tiene que dar igual a 180 grados. Entonces, puedes hacer lo siguiente, que es sumar los tres ángulos que ya hemos calculado de la siguiente manera. Alfa más omega más teta lo podemos sustituir por los valores ya calculados y podemos darnos cuenta que en efecto 70 más 40 más 70 nos da 180, lo que significa que hicimos bien el cálculo. Entonces, ahora que ya tenemos nuestros tres ángulos internos, podemos pasar al paso número 5. Nuestro paso número 5 es aplicar la ley de senos para resolver finalmente nuestro método del triángulo. Pero dirás, ¿qué nos dice la ley de senos? Pues simple. La ley de senos nos indica que la fuerza de tensión 1 dividiendo al seno de ¿qué? Al seno de... y para esto les mencioné que los colores de nuestro triángulo eran para identificar y localizar los ángulos dentro de la ley de senos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ley de senos? Dice que la fuerza de tensión número 1 dividiendo el ángulo que está enfrente de la misma fuerza, que en este caso es omega. Por eso los dos tienen el color rojo. Entonces ya nada más nos queda aplicar aquí fuerza de tensión 1 sobre el seno del ángulo de omega es igual a fuerza de tensión número 2 sobre seno del ángulo que tiene enfrente, que en este caso podemos ver que es teta. Todo esto también es igual a fuerza de tensión número 3 sobre seno del ángulo enfrente de la fuerza de tensión número 3, que es el ángulo alfa. Entonces, escribiendo la ley de senos, podemos aplicar lo siguiente. ¿Cómo vamos a poder resolver esto? Primero tenemos que saber el principio de que la fuerza de tensión número 3 está siendo directamente jalada por la masa que está justo al lado de ella. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la fuerza de tensión 3? Multiplicando el valor de la masa por el valor de la fuerza de gravedad que está ejerciendo que la fuerza de tensión 3 pues se tense. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fácil. Primero que nada, pasaremos los datos a este lado de acá, en un pedacito en blanco. Entonces, sabemos que el valor de la masa es de 650 gramos. Para poder obtener las unidades que ocupamos aquí, que son newtons, tenemos que pasar estos 650 gramos a un valor en kilogramos. ¿De qué manera? Pues sabiendo que un kilogramo equivale a 1000 gramos. De esta manera podemos saber que la nueva masa en kilogramos es de 0.65 kilogramos.
Después, para poder seguir con este procedimiento, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que multiplicarlo por la fuerza de acción que tenemos, que es de 9.81 metros sobre segundo, gracias a la gravedad, que es lo que impulsa a la masa a hacer para tensionar la fuerza 3. Gracias a esto, pues tenemos que el peso es igual a masa por gravedad o masa por aceleración, dándonos como resultado pues la multiplicación de 0.65 kilogramos por 9.81 metros por segundo, entre segundo al cuadrado. Esto nos daría como resultado que la masa es igual a 6.30, la fuerza es igual a 6.3765 newtons. Entonces tenemos como en cuenta que la fuerza de tensión 3 es igual a la fuerza W. La fuerza W que equivale a esto de aquí. Entonces ya podemos sustituir en la ley de senos de la siguiente manera. Pasamos las incógnitas que no sabemos cuánto valen, cómo siguen, y el nuevo término que es la fuerza de tensión 3, que es W. Entonces para eso pasamos al siguiente paso, que es el paso número 6. Paso número 6 pues es ya calcular las fuerzas de tensión. Para eso, digamos que queremos calcular la fuerza de tensión 1 aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Agarramos este término de aquí y este término de aquí, para que pueda salir no solo la fuerza de tensión número 1, podemos despejar la fuerza de tensión número 1 gracias a que es una igualdad. ¿De qué manera? Podemos pasar esto que está dividiendo la fuerza de tensión 1 del otro lado, haciendo su operación contraria, que es multiplicar de la siguiente manera. La fuerza W va a ser multiplicada por seno de omega, que es lo que está de este lado aquí, y lo demás pues quedará igual, se seguirá dividiendo entre seno de alfa. Gracias a esto podemos pasar al siguiente paso, que es sustituir. Ok, sustituimos de esta manera. Pasamos la fuerza de tensión número 1 es igual a W, que en este caso sería 6.376 newtons, que está multiplicando a seno de omega. Entonces es multiplicando a seno, y omega equivale a 40 grados. Todo esto se está dividiendo entre seno de alfa, que recordemos que alfa equivale a 70 grados. Teniendo esta sustitución, ya podemos hacer directamente todas las operaciones y obtener el resultado de la fuerza de tensión 1. Haciendo esto, la multiplicación y luego la división, podemos tener que la fuerza de tensión 1 es igual a 4.361 newtons, ya redondeando, quitando este último dígito, y ya podemos pasar a la siguiente operación, que es, ya que tenemos fuerza de tensión 1 y fuerza de tensión 3, nada más nos queda descubrir cuánto equivale fuerza de tensión 2. Para eso podemos hacer lo mismo que aquí abajo y agarrar el término de fuerza de tensión 2 y el término de fuerza de tensión 3, haciendo pues los mismos ejercicios de aquí. Ok, entonces hacemos lo mismo para la fuerza de tensión 2. Primero que nada, tenemos que despejar. Despejamos fuerza de tensión 2 de los dos términos que tenemos en igualdad, haciendo lo mismo que en el
en la operación de la fuerza de tensión 1, pasando lo que está dividiendo del otro lado de la igualdad, multiplicando. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que fuerza de tensión 2 es igual a la fuerza de tensión 3 por seno de teta, que lo pasamos del otro lado de la igualdad, entre seno de alfa. Ya teniendo esta despeje, podemos sustituir los valores que ya tenemos de esta manera. Fuerza de tensión 2 sería igual a 6.376 newtons por seno de lo que equivale a teta, que son 70 grados, entre seno de lo que equivale a alfa, que son 70 grados. Ya teniendo esto, podemos hacer las operaciones directamente para conseguir el valor de fuerza de tensión 2. Hacemos la multiplicación y la división, que nos dará como resultado que la fuerza de tensión 2 equivale a 6.376 newtons. Ya teniendo todo esto junto, podemos sustituirlo en nuestro diagrama del triángulo que hicimos al principio, quedando de la siguiente manera. Gracias a nuestros cálculos ya sabemos a cuánto equivale la fuerza de tensión 3, que son 6.376 newtons. Sabemos a cuánto equivale la fuerza de tensión 2, que son 6.376 newtons también. Y en cuanto equivale la fuerza de tensión 1, que son 4.3614 newtons. Gracias a nuestros cálculos también sabemos a cuánto equivale teta, que son 70 grados. Sabemos a cuánto equivale alfa, que también son 70 grados, y a cuánto equivale omega, que son 40 grados. Gracias al método del triángulo podemos comprender todos estos valores. Y eso sería todo por el ejercicio. Espero que se entienda bien y se escuche muy bien el video.